Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Tech Experimentos. Si quieres tener un equipo de alta fidelidad, aún es más, si quieres tener un altavoz inteligente de alta fidelidad, quédate en el vídeo porque en este te voy a enseñar el mejor truco y opción posible usando un Amazon Echo Dot o un Google Home. Alexa, pon música de no copyright sound. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de no copyright songs en Amazon Music. Estos aparatos realmente son una maravilla, son muy baratos, pero su sonido, sin ser malo, bueno, queda un poco, digamos, mediocre. Se puede mejorar, evidentemente. Así que vamos a ponernos manos a la obra y lo primero que tenemos que conseguir son unos altavoces, unas cajas de altavoces. Estas son de una tienda de segunda mano que me costaron 5 euros. La pareja, súper barata. Realmente estaban bastante bien, un poco sucios, pero es que para lo que lo voy a usar, más que suficiente. Eso sí, tenemos que mirar, aparte del estado, la potencia. En este caso son 40 vatios. Si fueran de 100 vatios, pues mucho mejor, pero con 40 ya nos va a valer. No os preocupéis. Y lo dicho, la suciedad no nos va a importar, porque le vamos a dar un cambio de cara radical. En que esté la madera bien y sobre todo los altavoces o parlantes en perfecto estado, eso ya es un éxito. La estética, lo primero para mejorarla es pegarle una limpieza, porque puede tener, bueno, pues suciedad y yo que sé, pues trozos de cosas pegadas. Luego en las membranas, también con un pincelito y mucho cuidado, le daremos una limpieza y por último haremos una inspección para ver si todo está más o menos correcto. Si es correcto, pues fenomenal. Los dejaremos a un lado y nos centraremos en la etapa de potencia, en nuestro amplificador que vamos a usar. Para eso, bueno, pues tengo un montón aquí que voy a poner como muestra. Cualquiera de ellos nos podrían servir, pero bueno, vamos a ir analizándolos un poquito. De izquierda a derecha, este 2,18 €, súper barato. 3 vatios estéreo, 12 voltios de alimentación, tiene mando a distancia, bien. Siguiente, un poquito más potente, son 8,73 €, son ya 15 vatios estéreo y se puede alimentar tanto con 12 o 24 voltios y 220 y además tiene ecualizador. Me gusta, la verdad, y mando a distancia. Siguiente opción, este es el PAM 8403, súper barato, 0,98 € y podría servir, solo que no es Bluetooth, así que pasamos al siguiente, que básicamente es el mismo, pero este tiene Bluetooth, son 2,7 €, igual, 3 vatios estéreo, este podría servir. Pasamos a alguno más grande. Aquí tenemos por 3 €, 2 por 15 vatios y se alimenta entre 8 y 26 voltios. También tiene Bluetooth, pero no tiene ecualizador y bueno, vamos a dar un poquito más salto para adelante. Este 15,79 €, 50 vatios estéreo y se alimenta entre 8 y 25, pero no tiene ecualizador, así que tampoco vamos a usarlo. Para mí el tema de poder ajustar los graves y los agudos es súper importante. Así que vamos a este último. Este vale 23,27. Es un 2.1. Eso me gusta. 2 por 50 vatios. Y se alimenta entre 12 y 24 voltios. Y tiene ecualizador. Pero tampoco vamos a usar este. Ahora durante el montaje lo voy a usar porque no tenía el que realmente he puesto. He puesto el Fosi, el ZK502T, que os dejo en la descripción del vídeo junto a todos los demás amplificadores. Pero sobre todo ese es el que aconsejo para este proyecto. ¿Por qué? Porque es mucho más actual, el Bluetooth 5.0, ecualizador graves y agudos y realmente es una auténtica pasada por 15,79 €. Brutal. Pero lo dicho, vamos a hacer el proyecto en vídeo porque no lo tenía aún y realmente este va muy bien, pero claro, son 23 €, es que son 8 € más caro y el otro es que es mejor, de verdad. Aclarado el tema del amplificador, vamos a hacer la restauración ya completa a los altavoces. Lija de 1000, no es muy gruesa, para hacer una lijadita así, bueno, sin esmerarse mucho, pero para que coja un poquito de rugosidad la zona, porque vamos a pintar la madera, ya que, bueno, para mi mueble que es blanco, creo que es la mejor opción, aunque si tu mueble es de este color, pues bueno, lo dejas. Lo ideal es que quede estética y funcional.
O sea, ambas cosas son importantes. Para quitar el polvo del lijado, lo mejor, una valletita o así que no deje pelusa y alcohol. Y ahora vamos a poner con cinta de carrocero o vamos a cubrir todas las zonas que no queremos pintar, que básicamente son los altavoces y sus embellecedores. Este proceso es un poquito delicado porque tenemos que ser muy precisos, pero una vez que esté hecho, por la parte de detrás ajustamos o recogemos los hilos para que tampoco se pinten y nos vamos a pintar. Aquí tenemos pintura en spray del chino, 2,75 €, blanco mate y fenomenal. Aquí se trata de gastar el mínimo posible y que quede lo mejor posible. Una cosa que tenemos que tener es una impresora 3D si queremos hacerlo como yo lo he hecho, que es con un pedestal. Tenía dos modelos y este es el que más me ha gustado. Descargamos el archivo y ponemos a imprimir. También os dejo el archivo al modelo por si queréis replicarlo. Realmente vale mucho la pena, aunque lo podemos dejar tal cual encima del altavoz, que funcionaría igual. Aquí tenemos el pedestal, súper chulo. La impresora estaba súper mal ajustada, ya lo sé. Para los que tenéis impresora sabéis que esto es porque ha goteado el plástico, pero ya está solucionado el problema. Pero bueno, en su momento quedó así. Aunque como lo voy a pintar, no se va a ver nada los trocitos que han quedado un poquito más oscuros. Y aquí empezamos a quitar cinta de carrocero de los altavoces. Y bueno, hay un trocito que ha quedado un poquito mal en el altavoz de la izquierda, pero bueno, hay que fijarse. Y el soporte del Amazon Echo Dot, genial también. Luego haremos una pequeña modificación para pasar el cable, pero nada, súper bien. Así que vamos a ponerlo arriba. Y así es como queda. Queda muy estético, ¿eh? A ver, para gustos colores, pero queda muy bien. Esta es la modificación que le hemos hecho, que es simplemente para poder pasar el cable, ya que el soporte va a ir pegado con pegamento de este instantáneo, entonces no vamos a poder pasarlo porque era muy pequeño. Vale, vamos a presentar, porque una vez pegado, bueno, sería como muy traumático despegarlo, se estropearía la pintura y todo, así que tenemos solo una oportunidad. Muy atentos a dejarlo bien centradito. Y ya está, lo dejamos ahí un ratito para que se pegue. Y ahora vamos con la instalación del amplificador para que no se dañe la parte frontal. Ponemos una mantita y sacamos ya el cablerío, limpiamos la zona y ponemos el amplificador. Aquí la cosa más crítica es que no nos quepa en la parte trasera del altavoz, pero si cabe, sin problema. Normalmente suelen venir con unas patitas y si no usamos cinta adhesiva de doble cara. La cuestión es que no hace falta atornillar ni nada. Lo ponemos pegado y ya está. Y a conectar se ha dicho, es que no tiene más secreto. Empezamos a poner cables, altavoz de la derecha, altavoz de la izquierda. Por suerte estos amplificadores, sobre todo los más grandes que hemos visto, ya llevan el conector con tornillitos y todo, no hay ni que soldar, vamos, que es súper rápido y nada difícil. Alimentación, aquí vemos la fuente de 24 voltios. Anteriormente en el vídeo hemos visto como una de estas chiquititas, creo que era 12 voltios, 2 amperios. Podemos usar de menos amperios o menos voltaje siempre que lo reconozca, pero en caso de subir mucho el volumen se apagará, habrá como una especie como de bajada de tensión. Por eso aconsejo una fuente de 24 voltios, 5 amperios, que también os dejaré en la descripción del vídeo. Y como veis, solo resta probarlo. Alexa, sube el volumen al 5. Alexa, ¿qué hora es? Son las 11:29 de la mañana. Y aquí vemos cómo vibran las membranas. No hay que darle volumen al máximo porque si no quemaríamos lo que son los altavoces. Pero para una casa, un domicilio, una estancia de un hogar con 40 vatios es que más que sobrado. Se escucha genial, muy bien. Os puedo asegurar que este amplificador Fosi supera las expectativas con creces. El mueble, una chulada. Eso sí, es nuevo, hay que admitirlo. Pero los altavoces lucen muchísimo al lado de esta tremenda televisión. ¿Y qué pasa cuando el volumen está muy alto? Pues... Alexa, sube el volumen al 8. Pues que podemos subirlo inclusive más, pero luego podemos bajarlo. Alexa nos escuchará. Alexa, para la música. Sí que nos escucha, eso sí, tenemos que gritar un poco porque el sonido es muy alto. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, déjame un gran like.